ay, es que ¿qué hago? Esto es lo único que me sirve para enseñarle cuáles son los límites de esta casa. Pero ¿qué hago si es que así me enseñaron a poner los límites a mi casa? Ahora no me vengan a decir que eso no funciona. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy, tú y yo juntos responderemos la siguiente pregunta. ¿Realmente los límites se ponen con la correa? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno, me alegra mucho encontrarte aquí en este nuevo capítulo de esta serie porque significa que deseas seguir hablando conmigo de estos temas de maltrato para que cada día sean más niños, más adolescentes a los que los podamos prevenir que viven la realidad del maltrato en sus hogares, ¿cierto? Genial. Y justamente por eso hoy quise traer este tema de si realmente esos límites se ponen con la correa. Quiero que aquí abajo me cuentes en comentarios tú qué opinas de este tema para ampliar esta conversación. ¿Y qué es importante? ¿Límites sí o no? La discusión hoy o la reflexión hoy no es esa, ¿sabes? Porque los límites claramente son importantes, ojo, pero no es todo el tiempo decirle a mi hijo no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, porque lo vamos a abrumar y no va a saber qué sí puede hacer, qué no puede hacer. Imagínate que tú y yo nos encontramos en un café. Yo te digo, no te sientes, no parpadees, no comas, no mastiques, no respires, no hables, no cantes, no estornudes. Tú, llegará un momento en el que tú te quedas como un robot así paralizado, pero como quien dice, pero entonces ¿qué hago? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no? Es confuso, ¿no? No es el objetivo entonces de este espacio de hoy entrar a esa discusión que no tiene un sentido porque de nuevo los límites son importantes, sí, pero no basados en las prohibiciones, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro todo el tiempo, porque si algo he aprendido a lo largo de estos años que he tenido la oportunidad de seguir profundizando mis formaciones en temas asociados a crianza es que el no tiene que ser guardado para situaciones de emergencia donde de alguna forma la seguridad de tu hijo puede estar en riesgo. Hijo, no cruces. No vayas a cruzar la calle sin tomarme de la mano. En fin. Pero sí es importante en la mayoría de las situaciones con tu hijo que tu hijo sepa qué es lo que sí puede hacer. Ahí también están planteados esos límites. Es decir, límites sí, pero no así. Que de todas formas, de acuerdo a la edad de tu hijo, para saber cómo poner límites, aquí abajo te comparto, sea tu hijo un niño, sea adolescente, porque hace un tiempo hice unos espacios sobre ese tema. ¿Qué es clave entonces? Vamos a desarrollar entonces este tema alrededor de 3 aspectos fundamentales. El primero, ¿qué deseo lograr con los límites? Digamos que creemos que los límites es prohibirles todo el tiempo. No hagas esto, no hagas lo otro, no camines así, no camines así, no mastiques así, no comas esto, no. Pero en realidad he tenido la oportunidad de aprender que los límites van mucho más allá de las prohibiciones. Los límites van más enfocados en cuáles son esos aspectos claros, específicos, o esas pautas de comportamiento para tu hijo saber relacionarse en diferentes situaciones con diferentes personas, en diferentes lugares, ¿sí? ¿Qué realmente deseas entonces lograr con esos límites? Ay, no, que no mastique con la boca abierta. Volteémosla. Si le quitamos esa frase en negativo, la cambiamos a positivo, ¿qué es lo que realmente deseas? Que mastique con la boca cerrada. Otra, ay no, es que deseo que no diga groserías. Planteémosla en positivo. ¿Qué es lo que deseas? Deseo que mi hijo se exprese con respeto con los demás, de forma respetuosa con los demás. Ay, es que deseo que no escupa en la calle. Deseo que aprenda dónde
si puede escupir, en qué lugares es sano que escupa, respetuoso que lo haga. Ay, es que deseo que mi hijo no grite todo el tiempo. Cambiemos la positiva. Deseo que mi hijo aprenda a usar un tono de voz de acuerdo al espacio donde esté. Gritar en un concierto de su cantante favorito. Hablar suave cuando estamos en algún evento familiar. Hablar fuerte cuando estamos felices por algo en algún juego infantil. En fin, ¿sí? Es decir, cambia lo de no quiero que haga esto a qué es lo que sí realmente deseas que haga. ¿Listo? Primer actividad que puedes hacer del espacio de hoy. Ahora, clave número 2 entonces. El segundo aspecto que quiero que revisemos es, ok, ¿cómo lograr establecer esas líneas claras o esos límites, ¿no? Primero es importante, y para esto te invito a que vayas a buscar un papel y un esfero o un lápiz para escribir. Y ese papel vas a hacer una línea en la mitad que divida una parte de la otra. ¿Sí? Haces una línea que divida una parte de la otra. Y en el lado derecho vas a anotar, al lado derecho de esa línea vas a anotar en ese espacio, no negociables de título. Y vas a escribir abajo de ese título 5 aspectos que encierren esos no negociables en tu hogar. No sé, el uso de pantallas, la cantidad de horas de uso de pantallas, los contenidos que puede ver en televisión, plataformas, internet, etc. En fin, ¿cuáles son esos aspectos que tú no vas a negociar, no tienes la capacidad de hacer con tus hijos porque sabes que es por su bien, por cuidarlo, por protegerlo? ¿Sí? Ahora, al lado izquierdo de la línea que dibujaste en esa hoja, vas a escribir un título que diga negociables. Y abajo de ese título vas a escribir aquellas cosas que sientes que tienes la capacidad de negociar, conciliar, ceder con tu hijo. Tal vez la hora del desayuno cuando está en clases versus cuando está en vacaciones, la hora de dormirse cuando está en clases, en temporada escolar versus cuando está en vacaciones, algunas salidas, por ejemplo, a cumpleaños, cine, etcétera, lugares de vacaciones, en fin. ¿Qué cosas sientes que tendrías la capacidad de negociar con tu hijo? Eso es lo que vas a colocar en esa parte de la hoja, en ese lado izquierdo de la hoja. Y esto es importante porque al tener claro cuáles son en esa hoja tus negociables, tus no negociables, ahí puedes establecer cuáles van a ser esas líneas claras. Es decir, de dónde a dónde puedes permitirle a tu hijo que, digamos, haga y en qué punto ya no. ¿Sí? ¿Y qué es importante? ¿Cómo establecerlos entonces, Gina? Cuando ya tienes claro esos dos aspectos, importante, digamos, si estás criando de forma autónoma o en pareja, establecer todos los adultos que están en casa criando en equipo contigo, o si estás sola, pues establecer, digamos establecer entonces esos cuidadores primarios, tú y tu pareja, o tú y otro familiar, todas las personas que estén criando en conjunto a ese hijo. Ok, ¿cuáles son esas cosas que permitirás que haga, cuáles no, de cada cosa? Por ejemplo, específicamente revisa en esta situación actual que estás viendo esto, ¿qué es lo que más le cuesta a tu hijo? Ay, en este momento mi hijo todo el tiempo le da por dibujar en las ventanas con crayolas y le digo que no lo haga. En lugar de caer en eso, recuerda ese uso de ese lenguaje positivo.
tu hijo está rayando con crayolas, ¿no? En la ventana. Entonces, dile 2 cosas que sí puedo hacer y una que no. 2 opciones de lugares donde sí podría rayar. Hijo, puedes rayar en este cuaderno, puedes rayar en este libro de colorear, no puedes rayar en la ventana. Y le pones eso con 2 imágenes visuales de lo que sí, una de la que no, y que abajo hay una descripción corta de cada una. Y le pones eso a una altura para que tu hijo, digamos, tenga accesible para verlo. Y ahí está esa línea clara donde se lo coloco, Gina. Puedes colocárselo al lado de la ventana donde normalmente raya. Pegárselo con esa cinta blanca que no daña las paredes. ¿Sí? Con ese tipo de recursos visuales, o digamos si tu hijo ya es adolescente, pues esas listas de chequeo de ciertos acuerdos de las cosas negociables que van a revisar en conjunto. Y revisar en conjunto es me siento a conversar con mi hijo de cómo vamos a trabajar el tema de, no sé, de las redes sociales, de las salidas, en fin, ¿sí? Entonces es importante ahí tener eso, digamos que en cuenta. Ahora, clave número 3. Importancia entonces del trabajo en equipo en familia. ¿Qué es importante? Creemos que el objetivo de la crianza es usar esto todo el tiempo para prohibirle esto, aquello, y si no entiende esas prohibiciones, entonces uso esto para reforzar, entre comillas, ese límite. Y eso no ayuda en nada, lo que complica todo mucho, que lo hemos hablado en otros espacios de esta serie, que aquí puedes verlos para que comprendas mucho mejor. La clave, ¿cuál es? El trabajo en equipo. Juntos trabajamos y hacemos seguimiento juntos en casa como familia. Para que haya armonía es importante que cada uno ponga de su parte, y para que cada uno ponga de su parte es importante que en esos acuerdos, esas cosas que vamos a negociar, que no vamos a negociar, los tengamos en algún lugar visible para establecer, ok, si a alguno le está costando revisar en la semana una vez, hacer una reunión familiar en la que revisemos en conjunto por qué le está costando. Tal vez la instrucción no fue clara, tal vez en ese momento está un poco distraído porque tiene muchos exámenes en el colegio, tal vez en ese momento le está pasando mal porque hace poco se le murió su mascota y está muy triste. Importante revisar qué hay detrás de ciertas situaciones en las que le cuesta, digamos, realizar o cumplir esos límites o esas líneas claras, ¿sí? Fundamental tener en cuenta que el trabajo en equipo se basa de esa comunicación de doble vía. Tú le preguntas a tu hijo te responde, y sin juicios, sin críticas, sin ningún tipo de señalamiento, le das la apertura de que comparta por qué le está costando llevar a cabo ese límite que acordaron hace unos días y que en ese momento decía que lo iba a realizar, y ahorita el primer día lo hizo, pero los otros días no lo ha hecho tan alineado a lo que acordaron, ¿sí? Fundamental ahí tener eso en cuenta para poder conectar un poco con cómo ve tu hijo, percibe y vive cada uno de esos límites que acuerdan, porque tal vez habrá algunos que toca modificar, tal vez habrá algunos que toca sacar y retomarlos más adelante, porque pues no es el momento para tu hijo de trabajar tal vez esas cosas que querían trabajar en este momento en casa, ¿sí? Fundamental ahí tener eso presente. Me gustaría entonces que aquí abajo en comentarios me cuentes qué opinas de que los límites se ponen con la correa. ¿Habías escuchado eso? ¿Qué opinas de eso? Cuéntame aquí abajo y voy a estar atenta a todo lo que me digas por ahí, porque el objetivo es juntos lograr hablar de maltrato y que cada día podamos prevenir que en más hogares se viva esta situación tan dolorosa en la crianza. Y finalmente tengo una invitación genial que hacerte, y es para cerrar. Sé que si estás viendo esto deseas despedirte del maltrato en la crianza con tus hijos, y por eso quiero compartirte en una nueva masterclass gratis los 4 pilares para que puedas hacer esto posible. Ese es un espacio que va a estar abierto en las inscripciones por pocos días. Aprovecha y te registras en el enlace que te comparto aquí abajo y nos encontramos en esta masterclass gratis muy pronto, tú y yo, para ir mucho más profundo en esto y despedirte una vez y para siempre de ese maltrato en la crianza.
de tus hijos. Bueno, eso es todo lo que quería compartirte el día de hoy. Nos encontramos muy pronto en una próxima oportunidad. Abrazo enorme. Chao.